A ver, youtubers financieros, vámonos al siguiente video. Este es el video número 2 con relación al análisis jurídico de lo que está pasando entre España y Cataluña. El primer video nos quedamos con relación a lo que establece el artículo 2 y la parte fundamental es precisamente la tercera idea de ese artículo, que se refiere a reconocer y garantizar el derecho a la autonomía de las nacionalidades. Ya les dije, existe naturalmente una sinopsis a ese respecto. Ahí claramente por parte de una universidad nos señala directamente cómo se resolvió, nos señala las sentencias del Tribunal Constitucional a ese respecto, y para esos efectos, bueno, pues no quiere decir una cosa diferente este artículo 2 de la Constitución española. Desde luego ustedes van a advertir ya en lo que estoy señalando como la sinopsis, que van a entender lo que señala precisamente a ese respecto con relación a la unidad de nación española y autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, que hay un inciso C, y ese inciso precisamente nos señala que hubo un anteproyecto constitucional que recogía precisamente las líneas básicas del texto finalmente aprobado en el artículo 2, pero así hace la redacción y así hace el análisis de todo lo que se fue haciendo. Desde luego, la Constitución se fundamenta en la unidad de España y la solidaridad entre sus pueblos y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades. Aquí hay que entender que el concepto de nacionalidad pues les ha dado muchos dolores de cabeza, porque pues un listo, ¿verdad?, un inteligente dice, ahí dice nacionalidades y me importa poco. Por eso siempre digo, hay que conocer los conceptos de Estado, hay que conocer los conceptos de nación a ese respecto, pero hay que entender, ¿verdad?, a qué sistema, a qué grupo o a qué familia jurídica pertenece para que puedan hacer bien en ese sentido sus derechos, ¿verdad?, comparados. ¿Entre qué? Entre sistemas, ¿entre qué? Entre grupos, entre familias. A ese respecto vamos a tener que hacer un video para que entiendan toda esa parte, y los que ya la saben la confirmen, y los que nunca la supieron pues de alguna manera aprendan, y los que ya se la saben de todas critiquen, por favor. Y naturalmente vamos a advertir aquí que será en este caso, o fue la Comisión Constitucional del Congreso donde se dio la redacción definitiva, ¿verdad?, introduciendo que pues los elementos de esfuerzo de la condición unitaria de la nación española, el punto fundamental, indisoluble unidad, y patria común e indivisible de todos los españoles. Naturalmente van ustedes a advertir una cuarta idea que tiene que ver precisamente con la votación del Pleno del Congreso, y ahí se reveló, ¿verdad?, el carácter consensuado entre las principales formaciones políticas de la versión finalmente aprobada. Así se dio 278 votos a favor, 20 en contra y 13 abstenciones. Desde luego que el Senado, ¿verdad?, tuvo un resultado parecido de 140 votos a favor, 16 en contra y 11 abstenciones. Entonces, entender esta parte, ¿verdad?, con relación a la sinopsis, o entender el párrafo segundo respecto del tema que estamos tratando, debe de quedarles claro que durante el debate, ¿verdad?, del constituyente, las críticas que existieron desde entonces a ese precepto, que no es otra cosa sino el auténtico núcleo de la distribución territorial del poder político, fueron muchas. Desde luego, pues en la sinopsis no les van a poner todas, ¿verdad?, pero así se siguió una clasificación, y en este caso lo recomendable en la propia sinopsis es que se siga la clasificación de Rafael Entrena Cuesta. Y a ese respecto, bueno, pues van a poder entender a qué se está refiriendo este artículo segundo de la Constitución española. Desde luego del tercer párrafo, ¿verdad?, y en lo que se refiere a la oposición frontal al término de nacionalidades, desde luego en la sinopsis ustedes podrán advertir que ya se había considerado ambiguo, discriminatorio, peligroso, así lo señaló en aquel entonces un senador. Desde luego otros, en el caso de los diputados, pues lo señalaron como confuso, como peligroso, ¿verdad? Y otros tantos, en el caso también del Senado, pues consideraron que era innecesario e incluso insuficiente por parte de los diputados. Y así fue la posición, ¿verdad?,
que se señaló que se asentó de Alianza Popular y de otros muchos senadores independientes. Desde luego que si atienden a la sinopsis van a advertir que en el quinto párrafo del propio inciso C que estamos tratando, pues van a advertir, ¿verdad?, que ante la variedad de posiciones y desde luego pues unas ambiguas y otras más, desde luego atendieron a los rasgos nacionales unitarios. La enmienda 591 por parte del PNV se limitaba a declarar nada más lo siguiente: que la Constitución se fundamenta en la unión, la solidaridad y el derecho a la autonomía de las nacionalidades que integran España. Desde luego pues hay otras más sencillas a ese respecto que reconocían simplemente la unidad nacional. Así la minoría, en este caso la catalana, los de Cataluña, ¿verdad?, tienen una enmienda, la 104, que proponía precisamente que la Constitución se fundamenta en este caso en la unidad de España, en la solidaridad entre los pueblos y el derecho a la autonomía de las naciones que la integran. Y desde luego pues vinieron muchas modificaciones con relación a esa redacción. Y así, bueno, pues ustedes saben que esta Constitución española pues es del año de 1978, ¿verdad? Y que si ustedes advierten lo que dice el artículo 5º, ¿verdad?, van a advertir una serie de cosas que a veces creemos saber respecto de otras naciones. Por ejemplo, la capital. Todos dicen Madrid. No, no es Madrid, es la Villa de Madrid. Y a ese respecto, bueno, pues esta misma Constitución van ustedes a advertir que tiene un título 8º que precisamente señala la organización territorial del Estado. Y en ese título hay un capítulo primero que establece principios generales y se desprende algo que confunde mucho, pero que deben de entenderlo y deben de aprenderlo. El Estado-nación de España se organiza territorialmente en municipios. Tiene municipios, sí tiene municipios, pero también tiene provincias. ¿Cómo? Tiene municipios y tiene provincias, no tiene estados. No, el estado se le llama a la nación, al Estado-nación, y desde luego que pueden existir comunidades autónomas, pero estas tienen la oportunidad de, entre las personas que forman parte de los municipios, de entre las personas que forman parte, ¿verdad?, en las provincias y los municipios, de constituirse como comunidades autónomas. Naturalmente, ¿cómo van a entender esto de comunidades autónomas? Pues atiendan a lo que de alguna manera el Fondo del Banco Bilbao Vizcaya a ese respecto en el año 2009 resolvió, y desde luego que pues ustedes podrán advertir, ¿verdad?, que se trata de una entidad territorial administrativa española que dentro de el ordenamiento jurídico constitucional estatal, no de un estado, no de una entidad, sino de un Estado-nación, está dotada de cierta autonomía, solamente cierta autonomía. Si la autonomía ya vimos, ¿verdad?, en diferentes videos que no es soberanía, pues estos con menos razón, ¿verdad?, solamente tiene una autonomía legislativa. A su vez, en esta autonomía legislativa van a tener representantes propios y van a tener autonomía respecto de determinadas competencias ejecutivas y administrativas. Hasta ahí se les acaba, y eso lo tienen que constituir a través de un proceso, de un procedimiento. Ya lo hicieron. Así está considerada Cataluña una comunidad autónoma, desde luego. ¿Cuándo? Pues a partir, ¿verdad?, del año 2006, dicen algunos. El procedimiento inició muchos años antes. Desde luego se señala en el propio artículo y entre los principios, ¿verdad?, a este respecto, que todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, y eso puede estar causando revuelo a ese respecto. Desde luego tiene también un capítulo 3º y regula precisamente lo que tiene que ver con las comunidades autónomas. Y a ese respecto, bueno, pues se hace el análisis que en el ejercicio del derecho de la autonomía, acuérdense que esta autonomía, ¿cómo era? Dijimos que era limitada, ¿verdad?, que esta autonomía no era total y absoluta, que de alguna manera pues no existe autonomía absoluta, o sí existe, pero no confundan con soberanía a ese respecto. Y desde luego
ya lo señalamos, que en el ejercicio del derecho de la autonomía reconocida en el artículo 2, ¿verdad?, las provincias limítrofes, recuerden la palabra limítrofes, con características, es decir, deben de reunir esas características históricas, culturales, económicas comunes, ¿verdad?, a ese respecto, así como que se encuentren en territorios insulares, así como también no nada más lo van a poder hacer quienes, las provincias limítrofes, sino también las provincias con que con entidad regional histórica podrán que acceder a su autogobierno. Pero ¿esa es soberanía? No. Ya dijimos que van a tener ciertas facultades administrativas, ciertas competencias ejecutivas y desde luego van a tener cierta nada más autonomía legislativa. Sus representantes iban a ser propios. Por eso tiene Cataluña presidente, ¿verdad? Y en ese sentido no se confundan con el autogobierno. Desde luego que así es como van a poder constituirse como comunidades autónomas. Lo anterior, desde luego, atendiendo, ¿verdad?, al arreglo previsto en el título correspondiente y en los respectivos estatutos. Primero debe de haber estatutos a ese respecto para que lo puedan realizar. Hay todo un proceso, desde luego, se avanza, ¿verdad? El punto número 1 sería la iniciativa del proceso autonómico y ese corresponde pues a todas las diputaciones interesadas, a todas las diputaciones interesadas. O puede corresponder también al órgano interinsular correspondiente y a las 2/3 partes de los municipios cuya población representen. Entonces, en estos casos que ya señalamos, en estos 3 casos, al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia, o al menos la mayoría del censo electoral en el caso de que se trate de islas, se va a poder llevar a cabo este inicio, por eso dicen inicio, ¿verdad?, iniciativa de proceso. Y a ese respecto, bueno, pues los requisitos los van a tener que cumplir. ¿Cuáles? ¿Y dentro de qué término? Pues dentro del plazo de 6 meses. Los requisitos ya los señalamos, ¿verdad? ¿A partir de cuándo me corre el plazo de los 6 meses? Pues a partir del primer acuerdo adoptado al respecto. ¿Con base en qué? Pues con base en la iniciativa, ¿verdad? ¿Por parte de quién? Pues por parte de alguna de las corporaciones locales interesadas. ¿Y la iniciativa qué? Si prospera o no prospera, pues te esperas 5 años a ese respecto y entonces luego platicamos. Por el momento les agradezco, muchas gracias. Saben que soy Alex Paz, que PG Lawyers está a sus órdenes y ojalá podamos seguir avanzando con estos videos con relación a la actual situación entre Cataluña y España. Muchas gracias, buena tarde.